Hola, este video es una lectura de la segunda parte del capítulo 107 del libro de Urantia. Así como en el video anterior, dedicado a la lectura de la primera parte de dicho capítulo, estoy incluyendo, esta vez al final, como normalmente debe ser, un glosario con los términos y palabras que en su momento para mí fueron nuevos y que ayudarán a comprender un poco más la lectura. En los comentarios de este video incluyo una liga que nos hace una brillante introducción al libro de Urantia. Recomiendo ampliamente que se vea. Entiendo que la lectura del libro, según mi manera de ver las cosas, es solamente para aquellas personas que en forma consciente o inconscientemente andamos buscando una respuesta al objetivo final de la vida. Para mí, este libro respondió a muchas de las preguntas e inquietudes que tenía en este sentido, ya que los argumentos que expone y presenta son, a mi manera de ver, naturalmente lógicos y razonables. Como muchas cosas nuevas que nos toca o debemos aprender, los conceptos, las definiciones, esquemas, razones que se exponen en este libro no son fáciles de asimilar. Yo por mi parte necesito leer más de una vez aquellas partes que me resultan complejas de entender, después de lo cual puedo dar una interpretación a lo leído y formarme una idea más clara de lo que el libro quiere transmitir. Espero con estos videos poder despertar el interés en la lectura de este libro. Como lo comenté, es un libro que no es fácil de entender. Al principio es difícil, pero conforme uno avanza en su lectura, las dudas se van aclarando y definitivamente no es un libro que a muchos les interese o llame la atención. Solo para aquellas personas que al menos alguna vez nos hayamos preguntado sinceramente, ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿Qué pasa cuando termino mi vida en esta tierra? Cuando uno muere. ¿De dónde vengo? ¿Quién formó la vida en este planeta? ¿Hay vida en otros lugares que no sea la Tierra? ¿Cómo es que llegamos los seres humanos a tener mente, inteligencia? ¿Por qué amamos? ¿Qué son todos esos sentimientos? ¿Es la evolución natural el medio por el cual la vida y la inteligencia avanzan? ¿Los animales tienen alma? ¿Qué hay más allá de lo que vemos en el firmamento en la noche? ¿Quién vive allá? ¿Hay otras realidades que desconozco? ¿Quién es Dios? ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo se formó la Tierra? ¿Están de acuerdo los tiempos estimados de formación del universo que nos dice la ciencia con lo que dice el libro? ¿Quién o quiénes administran el universo o los universos? Estas y muchas otras preguntas seguramente van a encontrar respuesta aquí. Y depende de cada quien creer o no lo que este libro afirma. Bien, como lo comentamos en el video número 1, este capítulo 107 está formado por 8 partes, que son las que se presentan en la lámina. Ahora nos corresponde ver la parte número 2. Entonces vamos a comenzar. La parte 2 se titula El origen de los ajustadores del pensamiento. Pero antes vamos a hacer una breve descripción de cómo, según el libro de Urantia, está conformado el universo. Y esta es la lámina, como ustedes la pueden ver. El universo central
está formado por 7 superuniversos. En el centro del universo central se encuentra la isla del paraíso, que es la residencia de Dios, el Padre universal, del origen y centro primero. Cada uno de estos 7 superuniversos está formado por 10 sectores mayores. Cada uno de estos sectores mayores está formado por 100 sectores menores. Cada uno de estos sectores menores está formado por 100 universos locales. Cada uno de estos universos locales está formado por 100 constelaciones. Cada constelación está formado por 100 sistemas locales. Y cada sistema local tiene proyectados 1000 mundos habitados, de los cuales, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro sistema local, denominado Satania, tiene aproximadamente 600 mundos habitados. En la lámina se muestra el nombre de cada una de las secciones a las que pertenece nuestro planeta Tierra, o Urantia, como se le denomina en el libro. Estamos nosotros en el superuniverso Orvonton, que según mis deducciones es la Vía Láctea. El sector mayor al que pertenecemos se llama Esplandón. El sector menor se llama Ensa. El universo local, como lo vamos a mencionar, se llama Nevadón. La constelación a la que pertenecemos se llama Norladiatec. Y nuestro sistema local, como lo comenté, se denomina Satania. Y nuestro planeta, Tierra, se denomina Urantia. Es importante hacer notar que no todo lo que vemos en la noche en un cielo estrellado está habitado. Ahora con las fotografías que tenemos de los satélites espaciales Hubble y el nuevo satélite James Webb, nos damos cuenta que hay muchísimas galaxias, pero infinidad, millones de galaxias. Entonces, según el libro de Urantia, hay mucho espacio todavía que no está habitado. Todavía lo denomina sistemas en vías de movilización. A eso se les llama niveles 2, 3 y 4, que no son mencionados en este momento. Bien, comencemos la lectura. Dice: puesto que los ajustadores del pensamiento son la esencia de la deidad original, nadie puede tener la presunción de discurrir con autoridad sobre su naturaleza y origen. Yo tan solo puedo impartir las tradiciones de Salvington y las creencias de Ubersa. Salvington es la sede central de nuestro universo local Nevadón, en tanto que Ubersa es la sede central del superuniverso Orvonton. Tan solo puedo explicar cómo consideramos a estos monitores misteriosos y sus entidades asociativas en todo el gran universo. La lectura de este párrafo nos hace ver que ni aún las entidades que tienen un avance más considerable que nosotros los humanos pueden decir con certeza cuál es la naturaleza y el origen de los ajustadores del pensamiento, ya que son entidades que son directamente creadas por el Padre Universal. Y
El Padre universal es absoluto, por eso es la dificultad para discernir exactamente cuál es su origen y su naturaleza. Continuamos. Aunque hay opiniones distintas sobre el modo de la dotación de los ajustadores del pensamiento, no existen tales diferencias en cuanto a su origen. Todos están de acuerdo de que estos proceden directamente del Padre universal, la primera fuente y centro. No son seres creados, son entidades fragmentadas que constituyen la presencia, de hecho, del Dios infinito. Juntamente con sus muchos asociados no revelados, los ajustadores son divinidad no diluida ni mezclada, porciones no condicionadas ni atenuadas de la deidad. Son de Dios y en cuanto podemos discernir, son Dios. Bien, antes de continuar, quiero hacer alguna aclaración respecto a lo que significa para el libro de Urantia la palabra Dios en 3 de sus 7 significados. La palabra Dios, tal como la utilizamos, puede entenderse por designación como Dios Padre o por el contexto, como cuando se utiliza para hablar de algún nivel o asociación de la deidad. Cuando se tengan dudas sobre la interpretación exacta de la palabra Dios, sería aconsejable aplicarla a la persona del Padre universal. La palabra Dios siempre indica la personalidad. La palabra deidad puede referirse o no a las personalidades de la divinidad. La palabra Dios se utiliza en este libro con los siguientes 7 significados. Bueno, vamos a mencionar los 3 primeros. Dios Padre, que significa creador, controlador y sostén. El Padre universal, la primera persona de la deidad. Dios Hijo, creador coordinado, controlador del espíritu y administrador espiritual. El Hijo eterno, la segunda persona de la deidad. Y Dios Espíritu, actor conjunto, integrador universal y donador de la mente. El Espíritu infinito, la tercera persona de la deidad. Hay otras 4 definiciones que no vamos a dar en este momento, pero también quiero mencionar que el Hijo Creador es traído a la de existencia por la unión del Padre universal y del Hijo eterno. En nuestro superuniverso Orbonton hay 700,000 universos locales. Cada uno de estos universos locales fue creado por un Hijo Creador. Nuestro universo local Nevadón fue creado por nuestro Hijo Creador, Miguel de Nevadón, o Cristo Miguel. Es, por decirlo de alguna manera, nuestro Dios local. Miguel de Nevadón hizo su 7ª y última encarnación o donación en nuestro planeta Tierra, como parte de su última prueba para poder convertirse en soberano absoluto de toda su creación local, su universo local. Es nuestro Dios. Sin embargo, la adoración siempre deberá ser dirigida a nuestro Padre universal. La oración puede ser dirigida a nuestro Hijo Creador o a nuestro Padre universal. Esas son las aclaraciones que quería hacer antes de continuar con la lectura. Bien, continuamos. En cuanto al tiempo del comienzo de sus existencias separadas, aparte de la absolutez de la primera fuente y centro, no lo sabemos.
Tampoco sabemos sobre su número. Muy poco sabemos sobre sus carreras hasta que llegan a los planetas del tiempo para residir en las mentes de los hombres. Pero desde ese momento en adelante tenemos cierta familiaridad con su progresión cósmica, hasta e incluyendo la consumación de sus destinos triunos. Obtención de la personalidad por fusión con un ascendente mortal. Obtención de la personalidad por mandato del Padre Universal o liberación de los encargos conocidos de los ajustadores del pensamiento. Es interesante hacer notar que a pesar de que este capítulo 107 fue escrito por un mensajero solitario, que son entidades creadas por el Espíritu Infinito, aún a pesar de eso no conocen mucho acerca del tiempo del comienzo de las existencias de los ajustadores del pensamiento. Tampoco conocen el número de estos ajustadores del pensamiento que hay en los universos. Tampoco saben mucho sobre sus carreras hasta que llegan a los planetas del tiempo y el espacio para residir en las mentes humanas. Es lo que hay que comentar acerca de este párrafo. Al final del video, en el glosario, se dan las actividades o funciones que desarrollan los mensajeros solitarios. Aunque no lo sabemos, suponemos que los ajustadores están siendo constantemente individualizados a medida que se amplía el universo y a medida que aumentan en número los candidatos para fusión con el ajustador. Pero también es igualmente posible que estemos errados en intentar asignar una magnitud numérica a los ajustadores. Como Dios mismo, estos fragmentos de su naturaleza insondable pueden ser existencialmente infinitos. Es la naturaleza misma de los ajustadores del pensamiento lo que hace muy difícil definir la cantidad que existen en los universos, ya que, como dice el libro, estos ajustadores del pensamiento realmente son una parte de Dios. Entonces, en tanto esté creciendo el universo en entidades vivientes, pues se sigue expandiendo el número de ajustadores. Por eso es que es prácticamente imposible determinar el número de estas entidades que son Dios mismo. Bien, continuamos. La técnica del origen de los ajustadores del pensamiento es una de las funciones no reveladas del Padre Universal. Tenemos motivo para creer que ninguno de los otros asociados absolutos de la primera fuente y centro tiene nada que ver con la producción de los fragmentos del Padre. Los ajustadores son simple y eternamente los dones divinos. Son de Dios y provienen de Dios y son como Dios. Pues es imposible saber exactamente la técnica con la que se originan estos ajustadores del pensamiento, por la misma razón de que pues son Dios mismo. Entonces pues es muy difícil saber de qué manera se originan estos ajustadores. Continuamos. En su relación con las criaturas de fusión, revelan un amor excelso y un ministerio espiritual que profundamente confirma la declaración de que Dios es espíritu.
Pero hay mucho que ocurre además de este ministerio trascendente y que no se ha revelado jamás a los mortales de Urantia. Tampoco comprendemos plenamente qué es lo que realmente ocurre cuando el Padre Universal da de sí mismo para que sea parte de la personalidad de una criatura temporal. Tampoco ha revelado completamente la progresión ascendente de los finalistas del paraíso, las posibilidades plenas inherentes a esta asociación excelsa de hombre y Dios. En último análisis, los fragmentos paternales deben ser un don del Dios absoluto a aquellas criaturas cuyo destino abarca la posibilidad del alcance de Dios como absoluto. Yo pienso que es difícil para la mayoría de las personas entender completamente el hecho de que Dios nos brinda un amor infinito, que es ciertamente difícil de asimilar. La gran mayoría de nosotros hemos crecido y tenido nuestras experiencias de vida en ambientes en los cuales el amor no es un sentimiento que se practique de manera rutinaria. Y estoy hablando de amor en su más amplio sentido. Amor al semejante, amor a los animales, amor a la naturaleza, al trabajo y sobre todo amor a Dios. Ese sentimiento nunca, en la mayoría de nosotros nunca nos los han inculcado cabalmente. Es por esta razón que cuando el libro nos habla del amor excelso y ministerio espiritual que revelan los ajustadores, es difícil de asimilar esta verdad. Sobre todo para las personas que tuvimos una infancia que no fue precisamente una infancia llena de cariño, mucho menos de amor, y que aún en edad mayor seguimos nuestra vida y rutinas sin que el amor forme parte de nuestros sentimientos más comunes. Sin embargo, si creemos lo que el libro nos revela, podemos estar plenamente seguros que nuestro ajustador es Dios. Por tanto, Dios está en nosotros, ya que nuestro ajustador reside en nuestra mente. Solo es necesario hacer conexión con Él. Bien, continuamos con el último párrafo de esta parte segunda. Y dice: así como el Padre Universal fragmenta su deidad prepersonal, el Espíritu Infinito individualiza porciones de su espíritu premente para residir en las almas evolucionarias de los mortales sobrevivientes que pertenecen a la serie de fusión con el espíritu y realmente fusionarse en ellas. El espíritu del Hijo original es difuso o discretamente personal, pero la naturaleza del Hijo eterno no es fragmentable de esta manera. Las criaturas fusionadas con el Hijo están unidas con dotes individualizadas del espíritu de los hijos creadores del Hijo eterno. Este último fragmento nos habla de la mente, que es una dotación del Espíritu Infinito, y nos dice que el Espíritu Infinito individualiza porciones de su espíritu premente para residir en las almas evolucionarias de los mortales sobrevivientes. Sin embargo, la naturaleza del Hijo Eterno, según el libro, no es fragmentable de esta manera. Es decir, el espíritu del Hijo original es difuso o discretamente personal, como lo asegura el libro. Bien, pues eso es todo. Vamos a continuar con el
con el glosario. Este glosario no lo voy a leer, simplemente voy a dejar pasar las láminas para que ustedes o quien lo decida se entere de lo que dice cada uno de los conceptos que aquí se menciona. Gracias.